Dejó que su hijo cambiara de apellido y luego activó la cláusula de 90 años. La sala guardó silencio cuando dejé el bolígrafo sobre la mesa. Bueno, no toda la sala. Los niños seguían riendo cerca de la piscina y su lado de la familia estaba demasiado ocupado, sonriéndose como si todo fuera una gran victoria. Pero hubo una delgada onda de silencio justo alrededor de la mesa donde yo estaba sentado, donde acababa de hacer un brindis por mi hijo, el chico al que había ayudado a superar ataques de asma, rodillas raspadas, las tablas de multiplicar y su primer desamor. El mismo chico que ahora estaba a 1,5 metros de mí, ajustándose la manga de su nuevo blazard como si no pudiera salir de mi sombra lo suficientemente rápido. Por el joven que he criado durante 17 años, dije con la copa en alto, un simple y educado reconocimiento al tiempo invertido, sin bombardearlo de amor, sin acerrarme, solo reconociéndolo. Él ni siquiera giró la cabeza. En su lugar, se dirigió a los invitados y levantó su copa como un showman. He terminado con los Montiel. Voy a tomar el apellido de alguien a quien realmente admiro. Rises. Algunas cejas arqueadas. Su madre soltó un pequeño grito de alegría, como si no hubiera ensayado esa frase con él 10 veces frente al espejo. Entonces, el nuevo hombre, el modelo mejorado al parecer, se inclinó y chocó su copa con la de él. Bienvenido a la familia de verdad ahora, dijo sonriendo como un lobo que acaba de convencer al rebaño de que es un pastor. Fue entonces cuando saqué el sobre sellado, oficial, notariado. Todos asumieron que había venido con una última súplica desesperada, que rogaría, lloraría, armaría una escena. En cambio, se lo entregué a Raúl y le dije, ¿quieres irte? Vete hasta el final. Y firme. El bolígrafo no dudó ni una sola vez. Su madre me miró sorprendida, quizás un poco petulante, quizás pensando finalmente lo entiende. Ahora sabe cuál es su lugar, pero no se dio cuenta de cuánto tiempo mantuve mi mano sobre la mesa después, inmóvil, sin temblar, solo pensando. Era como ver a alguien saltar alegremente de un precipicio sin darse cuenta de que la red de seguridad había sido retirada hacía años. Miren, no culpo a nadie que escuche historias como esta sin hacer clic en ese pequeño botón de suscripción. La mayoría de la gente quiere el drama y sigue adelante. Pero si eres de los que todavía están conmigo, a quienes realmente les importan las historias que no solo explotan, sino que arden lenta y profundamente, presiona ese botón. Alimenta a la gente que está detrás de esto. Y créanme, ¿qué viene después? Querrán estar ahí para eso. Porque lo que no se dieron cuenta, ni el nuevo marido engreído, ni mi hijo repentinamente iluminado, ni siquiera la mujer que solía acostarse a mi lado y llamarlo amor, era que Montiel no era solo un apellido. Pensaron que estaban adoptando una nueva identidad, un borrón y cuenta nueva, un hombre con una casa más elegante, una sonrisa más llamativa y bolsillos más profundos. Lo que en realidad hicieron fue renunciar a la llave de una bóveda que ni siquiera sabían que existía. No me inmuté, no levanté la voz. Simplemente me quedé sentado con la misma sonrisa educada y dejé que brindaran entre ellos como si hubieran ganado algo. 17 años de cumpleaños, citas con el médico, proyectos de ciencias y enseñarle a conducir borrados en una sesión de fotos. Incluso llevaba el nuevo blazar ese día con las iniciales del otro hombre bordadas. Tuvo el descaro de inflarlo como si se lo hubiera ganado, como si todas esas noches que me quedé despierto, después de turnos dobles, ayudándole a estudiar para los exámenes, fueran de alguna manera menos reales que los meses de viajes en yate y clases particulares que el nuevo tipo le ofreció. ¿Saben qué? Que se quede con el yate. Que todos beban champán en la cubierta mientras el barco se inunda lentamente, porque mientras sonreían, las cámaras hacían clic y las copas tintineaban. Yo no estaba de luto por un apellido. Estaba activando una cláusula y esa cláusula era más antigua que cualquiera de ellos, más antigua que yo. Y una vez activada, no podía revertirse. Así que sí, sonreí,
Brindé por él, firmé los papeles. Luego me fui a casa, abrí la carpeta de cuero del fideicomiso que mi abuelo me dejó, esa sobre la que nadie se molestó en preguntar, y fui directamente a la disposición 12C, título de la cláusula. Derechos de herencia, vinculados al nombre legal. Subsección irrevocable tras cambio de nombre y adopción aprobados por el tribunal. Pensaron que yo era solo un hombre que se rendía, pero no lo era. Yo era la cerradura, y ellos acababan de tirar la única llave. A medianoche, el Blazar ya estaba en Instagram. Raúl lo había publicado él mismo. 3 ángulos con filtro de frente y de espaldas, con ese monograma cosido en el centro como una insignia de honor. El pie de foto. Finalmente un apellido que significa algo. 72. Me gusta. En menos de una hora. Su madre comentó con un emoji de corazón. El nuevo marido añadió: orgulloso de tenerte como hijo. Se veían tan orgullosos de sí mismos, tan autocomplacientes, como si acabaran de reescribir la historia, como si el apellido Montiel fuera un abrigo polvoriento que él podía desechar por uno más elegante, más brillante, más nuevo, más fácil de pronunciar en cócteles. No dejé ningún comentario. En su lugar me serví un vaso del whisky de centeno que mi abuelo solía guardar en el gabinete cerrado con llave, el que solo abría para ocasiones importantes. Lo bebí lentamente. Luego bajé la gruesa carpeta de cuero del estante superior del armario de mi estudio, cubierta de polvo, pesada. Dentro estaba el fideicomiso de la familia Montiel, exactamente como él lo había dejado. Pasé la dedicatoria, el acta constitutiva de la empresa, la lista de activos, hasta que llegué a las cláusulas. Página 43, disposición 12C, resaltada con tinta amarilla desvaída de hacía décadas. Estaba escrita en esa jerga legal que hace que a la mayoría de la gente se le pongan los ojos vidriosos, pero la había leído tantas veces que prácticamente podía recitarla. Disposición 12C. La elegibilidad para desembolsos, derechos de voto, cargos directivos y privilegios de propiedad se limitará a los miembros verificados de la línea de sangre que conserven el uso legal del apellido Montiel. En caso de disociación formal reconocida por un tribunal mediante cambio de nombre o adopción, dichos privilegios se considerarán irrevocablemente perdidos. No se aplicará ninguna cláusula de restitución. La mayoría de la gente pensaba que la riqueza de nuestra familia era pasiva. Tierras, acciones, un par de edificios polvorientos en La Rioja. Pero lo que nunca entendieron es que no se trataba de las cosas, se trataba de la estructura, la puerta, la llave. Y ahora mi hijo le había entregado su llave a un hombre que ni siquiera sabía que la puerta existía. Cogí el teléfono y marqué. No, el tipo de número que guardas en tu móvil. Este lo tenía de memoria, grabado allí desde el día en que me agregaron al fideicomiso como signatario secundario. 3 timbres. Luego Velázquez, Corzo y Tobar. Línea de fuera de horario. Soy Roberto Montiel. Necesito hablar con Germán Campos. Pausa luego. Un momento, señor Montiel. Cuando la voz de Germán apareció, no había envejecido un día. Roberto dijo como si ya supiera por qué llamaba. Necesito que active la disposición 12C, dije. Con efecto inmediato. Se ha producido la disociación del apellido. No pidió pruebas, no parecía sorprendido. El cambio ha sido finalizado por el tribunal o aún está pendiente. Lo presentarán esta semana. Yo he firmado hoy. Entonces entraremos en el protocolo de bloqueo de 72 horas, dijo. A la espera de recibir la confirmación del tribunal, los fideicomisarios suspenderán el acceso de Raúl Montiel a todos los desembolsos y privilegios. Tras la verificación, presentaremos la revisión permanente. Respiré lentamente y las propiedades, mismo protocolo. Las cerraduras y los códigos se pueden actualizar en una semana. Derechos de voto suspendidos. El Consejo de la Fundación será notificado. Bien, dije, presente la revisión en el plazo de una semana. Sí, señor Montiel, así se hará. No había ceremonia ni juicio en su voz,
solo una precisión silenciosa. Colgué y volví a mirar la publicación de Instagram. Habían etiquetado la cuenta del nuevo marido. Estaba llena de fotos de yates puros tonterías chapadas en oro. Un hombre que pensaba que la influencia provenía del ruido. Acababa de ganar el apellido de un adolescente, una firma, una herencia de ego. Lo que no sabía era que en segundo plano, el verdadero imperio se estaba moviendo bajo sus pies, no ruidosamente, no con abogados y tribunales y batallas de custodia, solo tinta en papel viejo. Raúl había hecho una declaración. Yo hice una revisión y cuando esa revisión se finalizara, mi hijo no solo perdería el acceso a la riqueza, desaparecería de ella como si nunca hubiera formado parte. Que brinden por su nueva identidad, que posen para retratos familiares a juego. Pero el verdadero legado ya los estaba excluyendo. La fecha del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Aparentemente, cuando tu nuevo marido tiene contactos y tu abogado es mejor en el golf que en los litigios, la burocracia se mueve con una velocidad sorprendente. La audiencia fue corta, 10 minutos, tal vez. La presentaron como una adopción voluntaria de un adulto. Sin objeciones, ni siquiera me pidieron que asistiera. Solo un secretario leyendo nombres, un golpe de mazo y una nueva identidad entregada como un regalo de fiesta. Cuando la carta de confirmación llegó por correo, la leí 2 veces. Raúl Jorge Montiel era ahora legalmente Raúl Jorge Castillo. El apellido Montiel ya no formaba parte de su historial, ni con guión ni conservado por razones sentimentales. Desaparecido como si nunca hubiera existido. El sobre era impecable, con un tono de celebración, como si hubieran enviado anuncios de graduación. Más tarde, esa tarde, ella me envió la foto sin mensaje, solo la imagen. Él, de pie frente a su chimenea, con los brazos cruzados sonriendo. El blazar de nuevo, azul marino con ribetes dorados, pero esta vez el bordado era claro como el día. Castillo, letra audaz sobre el bolsillo izquierdo del pecho. Un emblema encima, probablemente hecho a medida. Lo convirtieron en una mascota. Su pie de foto estaba pegado debajo como una pegatina de parachoques en un porche. Un chico finalmente tiene un padre del que puede estar orgulloso. Sin emojis, solo esa línea. No respondí. Nadie más lo hizo. Lo comprobé. Sin me gusta, sin comentarios. El silencio se sintió más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. En cambio, guardé la foto. No por sentimentalismo. Ahora era documentación. Luego fui a mi archivador, abrí el cajón superior y saqué el sobre que había preparado una semana antes. Dentro había una carta de una sola página dirigida al administrador del fideicomiso Montiel, impresa en mi papel personal, fechada y firmada. Una notificación formal de disociación activada por un cambio de nombre certificado por el tribunal y una adopción legal. Sellé el sobre y escribí a mano en el frente con tinta azul según la disposición 12C. Activación confirmada. No corrí al buzón. Lo coloqué con cuidado en la bandeja de salida para que lo recogiera el mensajero. Sin ceremonia, solo un reconocimiento silencioso. Mi hijo legal, ya no existía bajo nuestro nombre. El fideicomiso lo procesaría en 72 horas. Su nombre sería eliminado de cada documento, cada archivo, cada tabla de desembolsos, registro de propiedad y cláusula de legado. Todas las futuras referencias al linaje Montiel lo excluirían. Eso era lo que ninguno de ellos entendía. Puedes avergonzar a un hombre públicamente, puedes borrar sus fotos de tus redes sociales, pero cuando borras un nombre de una estructura legal construida a lo largo de generaciones, eso no es un drama, es una eliminación. Habían ganado el centro de atención, el aplauso temporal, el desfile digital de nuevos comienzos, pero yo había tomado algo más silencioso, permanente. Raúl podía usar ese nuevo blazar en galas y eventos de recaudación de fondos, todo lo que quisiera. Podía firmar autógrafos con su nuevo y brillante nombre y llamar a otro hombre papá en el Día del Padre.
Pero el fideicomiso Montiel, a esa cosa no le importaban los sentimientos, le importaban los hechos, los nombres legales, las líneas de sangre verificadas, y ahora, en lo que a él respectaba, se había ido. Así de simple. Una firma, una foto, un sobre de mensajero. Pensaron que estaban creando un legado, pero yo ya estaba imprimiendo la nota al pie que borraría el suyo. La primera carta llegó 3 semanas después, metida entre un cupón de pizza y un catálogo de una empresa de colchones de lujo. Venía en un sobrestillo con el escudo de una escuela, estampado en negro. Raúl la abrió en la cocina mientras su madre licuaba algo caro y verde en la Vitamix. Imagino que esperaba una felicitación o al menos un paquete con horarios. En cambio, se quedó mirando un solo párrafo durante casi un minuto completo. Debido a cambios en su estado de elegibilidad, lamentamos informarle que su solicitud para la beca del linaje Montiel ha sido descalificada. Nuestras becas están sujetas a los criterios del fideicomiso fundador, que especifican la descendencia legal directa y el apellido verificado. Puede volver a solicitarla bajo la ayuda general basada en el mérito en el próximo ciclo. La leyó de nuevo y luego otra vez. No dijo nada, solo la dejó en la encimera y subió las escaleras. Su madre ni siquiera la miró hasta más tarde esa noche. Se rió cuando la leyó, no con crueldad, solo ligeramente, como si fuera un error administrativo. Ya encontraremos una solución, dijo agitando la carta como si fuera una lista de la compra. Probablemente no han actualizado tu expediente, pero 2 días después llegó otra carta. Esta de la oficina de vivienda de la universidad incluía un cheque de reembolso y una breve y desalmada explicación. Según los términos de la Asociación de Bienes Montiel, los subsidios de vivienda ya no son aplicables. Como su egibilidad ha cambiado, su dormitorio asignado está siendo reasignado. Si desea volver a solicitar una vivienda general, por favor, hágalo antes del 12 de agosto. Ninguna disculpa, ninguna explicación más allá de esas 3 frases. El cheque era de $200. Raúl lo sostuvo en su mano como si pudiera desintegrarse. No gritó, no salió furioso. Simplemente se sentó en la sala de estar, mirando por la ventana, mientras su padrastro parloteaba sobre un brom de networking. Luego hizo la llamada. Rebuscó el contacto en un viejo hilo de correo electrónico, uno en el que lo había incluido años atrás, cuando intentaba prepararlo para su papel en el fideicomiso. Se suponía que era un acceso temporal, pero lo había dejado abierto. Quizás una parte de mí esperaba que finalmente recapacitara, que quisiera entender lo que estaba destinado a heredar. No lo hizo. Entonces, ahora estaba desesperado. Hola. Sí, soy Raúl Montiel. No, perdón, Raúl Castillo. Creo que ha habido un error con mi acceso al fideicomiso. Estaba recibiendo ayuda de la Fundación Montiel y una pausa. Lo siento. ¿Puede repetir eso? Otra pausa. Su rostro comenzó a palidecer. Pero yo, mi padre es Roberto Montiel. Eso tiene que contar. No sabía que afectaría. Se levantó, comenzó a caminar de un lado a otro. ¿Hay alguna forma de no? ¿No estaba al tanto de esa cláusula? Yo sí cambié legalmente mi apellido. Sí, firmé los papeles. La voz al otro lado debió decir algo definitivo, porque de repente se detuvo a mitad de la frase. Luego asintió a nadie y dijo: «Entiendo». Antes de terminar la llamada en silencio, no habló durante horas. Esa noche su madre intentó consolarlo. «Todo es político», dijo. «Es la vieja guardia castigándote por romper la tradición. No los necesitamos». Pero algo en su tono había cambiado. Sus ojos se movían nerviosamente mientras se desplazaba por su teléfono, escribiendo en silencio, buscando. Quizás le estaba enviando un mensaje a ese amigo abogado engreído suyo, o quizás ya estaba buscando en Google reversión de fideicomiso delegado. Pero ya no sonreía y Raúl tampoco. Pensaron que el silencio era solo la pausa antes del aplauso. Lo que no se dieron cuenta fue que era la burocracia haciendo lo que la venganza nunca podría. Sin sonido, sin humo, solo una negación tras otra.
desentrañando silenciosamente un futuro que creían garantizado. Para el viernes, su bandeja de entrada tenía 6 rechazos, uno de una pasantía de negocios afiliada a la Fundación Montiel, otro de un programa de mentoría que su primo solía dirigir. El resto solo palabras educadas y puertas cerradas. Los imprimió todos y los alineó en la mesa de la cocina como un experimento fallido. El chico que pensaba que un nombre era solo una marca, ahora veía cómo esa marca se derrumbaba bajo él. Y su madre comenzó a revisar el correo con un poco más de vacilación. El tipo de mujer que una vez tiraba las cartas del fisco sin abrirlas, ahora leía cada sobre con precisión quirúrgica. Pero ya era demasiado tarde. El tablero de juego había cambiado y estaban jugando con piezas que ya no existían. El golpe en la puerta no fue suave. Fue el tipo de golpe que hace temblar los marcos de los cuadros y entrar en pánico a los perros pequeños. Abrió la puerta esperando una entrega, quizás la cesta de regalo orgánica que había pedido para el cumpleaños de su instructora de pilates. Lo que recibió en su lugar fue a su padre, temblando, sudando a través de su blazar de lana, a pesar de la brisa de 21 grados, y agarrando un sobre grueso como si lo hubiera insultado personalmente. Sin esperar una invitación, entró. «¿Dónde está?», ladró, sus ojos pasando por encima de ella. «¿Quién?». «Raúl». Ella se estremeció. «Está arriba». «¿Qué?». Pero él ya estaba pasando a su lado, no irrumpiendo exactamente, sino moviéndose como un hombre con una cuenta atrás en su cabeza, como si cada paso fuera un segundo más cerca de una detonación. Se detuvo en medio de la cocina, dejó el sobre en la encimera de la isla y lo señaló como si fuera un arma homicida. «¿Es esto cierto?». Ella no se movió. «¿De qué estás hablando?». Él no respondió. Simplemente abrió el sobre con manos temblorosas, sacó un documento marcado con el sello del fideicomiso Montiel y lo golpeó sobre la encimera. «Dejaste que el chico se cambiara el apellido», dijo, su voz temblando ahora con algo peor que la ira, el miedo. Su boca se abrió y luego se cerró. Él se inclinó tan cerca que ella pudo ver los capilares rotos en sus mejillas. «¿Siquiera leíste lo que significaba?». Ella se enderezó, cruzó los brazos. «Es solo un apellido», dijo tratando de sonar tranquila, despectiva. Quería sentirse parte de una familia. Ese apellido nunca significó nada para él. «No», dijo su padre con la voz baja. «Ahora no es solo un apellido, es la cerradura». Cogió el documento de nuevo y se lo acercó a la cara como si fuera una escritura sagrada. «Y acabas de tirar la única llave». Ella parpadeó. «Yo no deberías haberme llamado», espetó él. Antes de presentar esa documentación, antes de montar esa ceremonia ridícula, antes de entregarlo como un perro de exposición en una feria del condado, su voz se quebró. «Tu abuelo y yo pasamos 40 años construyendo la estructura del fideicomiso. ¿Crees que esas propiedades en Mendoza simplemente existen? ¿Porque a tu exmarido le gustaban los muebles antiguos? ¿Crees que la Fundación Montiel solo financia becas por sentimentalismo?». «No lo sabía», dijo ella débilmente. «Ahora por supuesto que no. Nunca preguntaste». Raúl bajó las escaleras justo a tiempo para escuchar el final de esa frase. Se detuvo. «¿Qué está pasando?». Su abuelo lo miró y algo en su rostro cambió. Un tic en la mandíbula, un breve e insoportable silencio. «Lo hiciste», susurró el anciano. «Realmente lo hiciste». Raúl frunció el ceño. «Hice que firmaste los papeles de adopción. ¿Tomaste su apellido?». «Sí», dijo Raúl lentamente. «¿Y qué?». La risa de su abuelo fue corta y sin alegría. «¿Entiendes a lo que renunciaste?». Raúl se encogió de hombros. «No me importa un viejo y polvoriento fideicomiso. Ese legado nunca hizo nada por mí. Pagó tu escuela. Me lo gané». «No», dijo él dando un paso adelante con los ojos de nuevo encendidos. «Lo heredaste. Naciste en un sistema que te abrió puertas antes de que siquiera pudieras deletrear tu nombre. Y acabas de cerrarlas todas porque querías un monograma diferente en tu chaqueta». «Elegí a un hombre mejor para ser mi padre»,
espetó Raúl. El silencio que siguió a esa frase podría haber succionado el aire de la habitación. Las manos de su abuelo temblaron mientras doblaba el documento de nuevo en el sobre. Pero esta vez no había furia en su movimiento, solo finalidad. Entonces, que él te provea, dijo el anciano apenas por encima de un susurro, porque el apellido Montiel no lo hará. Se volvió hacia su hija. No solo borraste un apellido, revocaste su futuro. ¿Y para qué? Por un momento de aplauso de un hombre que nunca construyó nada. Ella no pudo mirarlo a los ojos. La puerta se cerró detrás de él un momento después, sin despedida, sin abrazo, sin últimas palabras de consejo, solo el conocimiento silencioso de que la bóveda familiar no solo estaba cerrada, estaba sellada, y las personas del lado equivocado de ese sello apenas se estaban dando cuenta de que nunca habían preguntado qué estaba guardando. No entraron en pánico de inmediato. Eso habría requerido autoconciencia. Lo primero fue la negación, una suposición arrogante de que esto era solo un contratiempo, un descuido técnico, una llamada al primo correcto, una cena con la tía adecuada, y todo se aclararía. Los apellidos no importan tanto, se repetía a sí misma mientras revisaba sus contactos. No cuando somos familia. Empezó con su hermano mayor. Vivía en Luján. Trabajaba como director regional para una de las sucursales de logística de los Montiel. Siempre le había caído bien Raúl. Le enviaba tarjetas de cumpleaños. Fumaba puros con Roberto durante las vacaciones, en la época en que todos fingían llevarse bien. Contestó al segundo timbre. «Oye, necesito un favor», dijo ella. Silencio. ¿Sabes lo que está pasando con el fideicomiso? A Raúl le están bloqueando todo. Becas, vivienda. Él la interrumpió con la voz tensa. Está fuera de mi alcance. ¿Qué significa eso? ¿Estás en el consejo asesor? Lo estaba. La cortó hasta que recibí un aviso hace 2 semanas, informándome que seguir correspondiendo sobre asuntos internos de los Montiel, con personas no apellidadas, podría comprometer mi puesto. Su mandíbula se tensó. «Es tu sobrino». «Lo era», dijo él y colgó. Se quedó congelada en la cocina durante un largo rato con el teléfono todavía en la oreja, hasta que Raúl entró con su portátil. «Mamá, el sitio web de la Fundación Montiel», dijo. «Mi nombre ha desaparecido». «¿Cómo que desaparecido?» Él le giró la pantalla. La sección sobre nosotros antes tenía un párrafo destacando a Raúl J. Montiel, miembro legado de 4ª generación, promoción de 2025. Desaparecido, completamente borrado, ni siquiera archivado en los textos del pie de página. En su lugar, puesto a reasignar pendiente de confirmación de elegibilidad, su rostro se endureció. «Llamemos a Irma», murmuró. Irma, su prima, trabajaba en relaciones públicas para el fideicomiso educativo Montiel. Siempre se jactaba de su influencia tras bastidores. La llamada sonó y luego pasó al buzón de voz. A la mañana siguiente, condujeron hasta la finca Montiel. Un viaje largo y silencioso. Ninguno dijo mucho. En el momento en que llegaron, notó que algo era diferente. No solo el silencio que había sido normal en los últimos años, sino el aspecto del lugar vacío, muerto, sin aparcacoches, sin personal en la caseta de seguridad. Las puertas estaban cerradas con candado y cadena, no solo selladas electrónicamente, sino físicamente atrancadas. Se había colocado un nuevo letrero: propiedad privada, acceso solo con invitación por escrito, Montiel Holdings LLC. Raúl se asomó por la ventanilla del coche confundido. «¿Dónde está Rubén?» Siempre no sabría. Ella pulsó el botón del intercomunicador. No hubo respuesta. Volvió a intentarlo. Nada. Luego revisó su correo electrónico buscando antiguas invitaciones a eventos de la Junta, cumpleaños y almuerzos benéficos. Todas de direcciones que ahora devolvían respuestas automáticas. Contacto ya no activo. Ni siquiera intentaron rodear la puerta. Era inútil. Esa tarde llegó el golpe final. Recibió el orden del día de la reunión trimestral de Montiel Family Holdings.
Raúl había ocupado un puesto de observador sin voto desde los 16 años, un puesto de desarrollo regalado a los descendientes como preparación para una futura administración. Su nombre había desaparecido, no reemplazado, simplemente vacante. Línea 7. Puesto de desarrollo pendiente de asignación al próximo miembro de la línea de sangre elegible que alcance la mayoría de edad. 17 años borrados como una pizarra. Raúl se sentó en el porche esa noche con las rodillas pegadas al pecho, sin teléfono, sin música, sin distracciones, solo silencio. ¿Crees? Preguntó finalmente que me dejarían cambiarlo de nuevo. Ella no respondió. No podía porque en el fondo ya sabía lo que diría el abogado. Un cambio de nombre notariado era reversible, pero una desvinculación de un fideicomiso presentada bajo la disposición 12C. Eso era un candado de un solo sentido. Un apellido familiar no era solo una etiqueta, era un pasaporte, la llave de una bóveda, una insignia de identificación de un legado, y lo habían cambiado por un apellido que quedaba bien en Instagram. Ahora, cada llamada que hacían quedaba sin respuesta. Cada conexión que asumían que se doblaría se mantuvo firme. Cada puerta que una vez abrieron con facilidad se cerró y se atrancó desde dentro. Llegó en un sobre blanco de mensajería, sin logo, sin remitente, solo peso, grueso, más pesado de lo que parecía, como si llevara algo más que papel. El tipo de sobre que no susurra entrega, declara un veredicto. Raúl lo encontró primero en el porche, lo trajo adentro y lo dejó en la encimera de la cocina como si pudiera morder. Su madre levantó la vista de su portátil, donde había estado buscando en foros tratando de encontrar lagunas, segundas opiniones o incluso rumores sobre la disposición 12C. El sobre no necesitaba presentación. Lo abrió con cuidado. No se cruzaron palabras entre ellos. Dentro, apilado ordenadamente, sin arrugas ni manchas. Primero, el documento de confirmación de la adopción, el que ella había impulsado con tanto orgullo. Su firma, la firma de Raúl, el sello del tribunal, la prueba legal de que el niño que una vez llevó el apellido Montiel había sido voluntaria y formalmente reubicado en el linaje de otra persona. La marca de tiempo en la esquina superior derecha coincidía con el día exacto de esa estúpida celebración en el patio trasero. Luego venía la carta del fideicomiso Montiel, impresa en papel crema con un pesado relieve, impecablemente tipografiada. Estimado Raúl Jorge Castillo, esta correspondencia sirve como confirmación formal de su desvinculación del fideicomiso Montiel según la disposición 12C, activada tras el cambio de nombre legal y la adopción voluntaria. Todos los derechos, privilegios y asignaciones del legado vinculados al apellido Montiel han sido irrevocablemente terminados. Esta acción es final según los protocolos del fideicomiso. Las futuras solicitudes de reincorporación no serán aceptadas. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Sin saludo, sin firma, solo el sello en relieve del fideicomiso en la parte inferior como un punto final que se cierra de golpe. Luego venía la lista, mecanografiada con viñetas brutal. Becas académicas revocadas. Beca de viaje a Barcelona para estudiar en el extranjero 2025, revocada. Puesto de observador con voto. Montiel Holdings, revocado. Acceso al legado de los archivos de la familia Montiel, revocado. Asignación de herencia pendiente dispersada al siguiente descendiente elegible, revocada. Cobertura médica de emergencia, revocada. Nominación a la beca de educación Montiel, promoción de 2026, revocada. Acceso al albergue Montiel, finca de Mendoza, revocado. Privilegio de vivienda en la finca. Durante los semestres universitarios, había 14 elementos más en la página. No terminó de leer. Sus ojos se nublaron en algún punto alrededor de colocación de prácticas privadas. Montiel Energy, revocada. Raúl solo miraba, y luego, finalmente, en el fondo del sobre, doblada cuidadosamente como una ocurrencia tardía,
Estaba la nota escrita a mano en una pequeña tarjeta de marfil. 5 palabras. Pediste irte. Simplemente sostuve la puerta. La leyó 2 veces. Le temblaban las manos. No de rabia, sino de comprensión. Todos sus discursos. Se merece algo mejor. Nunca lo apoyaste emocionalmente. Este legado familiar es tóxico. Un nuevo comienzo lo curará todo. Cada racionalización, cada pequeña indirecta engreída a Roberto durante el brunch por mensaje de texto a sus espaldas, condensada en un solo gesto y respondida completamente con 5 palabras. Raúl no habló, no lloró, no protestó. Simplemente dobló la nota y se fue a su habitación. La puerta no se cerró de golpe, se cerró suavemente, como si temiera que incluso las paredes pudieran hacer eco de este error para siempre. Ella se quedó sentada mucho después de que él saliera de la habitación, mirando el formulario de adopción. No porque estuviera orgullosa de él, ya no, sino porque de repente entendió algo que no había captado hasta ahora. No habían sido desinvitados del legado, lo habían firmado voluntariamente. No habría una confrontación dramática, ninguna súplica final, ningún siulpas, tal vez podamos hablar. Esto no era una disputa, era un sello, y ya había sido presionado sobre el pergamino. El funeral era de la tía de Roberto, la tía abuela de Raúl. Técnicamente, aunque él siempre la había llamado tía Ana, solía darle terrones de azúcar a escondidas cuando su madre no miraba. Lo dejaba dormir en su sofá floral durante los largos almuerzos familiares. Le regaló un diario de cuero con monograma cuando cumplió 13 años y le susurró: «Tu nombre es más antiguo que todos nosotros. Trátalo como oro». Nunca escribió una sola palabra en ese diario. Aún así, se presentó. Pantalones planchados, corbata negra, pelo peinado, postura de soldado presentándose a servicio. Su madre se había quedado en casa alegando agotamiento, pero Raúl vino solo agarrando una tarjeta de pésame doblada en una mano y una foto antigua en la otra. Él a los 7 años, Ana riendo a su lado, ambos cubiertos de glaseado de un pastel que habían destruido accidentalmente. Pero en el momento en que pisó el césped del cementerio, supo que el cambio no era sutil. Los ojos se volvieron, pero no en reconocimiento. Unos pocos asintieron cortésmente. Extraños, probablemente acomodadores, contratados o parientes políticos que no sabían qué apellido llevaba ahora. Pero la familia lo ignoró. Vio a 2 primos cerca del frente. Hombres que una vez lo habían tirado a las sillas de la piscina y le habían pasado puros en Año Nuevo. Uno de ellos se encontró con su mirada. Dudó. Luego se ajustó las gafas de sol y miró hacia otro lado. El otro le dio la espalda físicamente. Raúl se acercó a la tercera fila, donde siempre se había sentado con los otros miembros jóvenes de la familia. La mujer de allí, la sobrina de la matriarca Montiel, le ofreció una sonrisa forzada y señaló hacia el césped detrás de las sillas. «Creo que los asientos reservados son para bueno, ya sabes, la familia». Lo dijo suavemente, casi amablemente, como si le estuviera haciendo un favor al mantener las apariencias. Se quedó helado con las tarjetas de pésame aún en la mano. Luego pasó un fotógrafo del personal arreglando el arco de flores, los bancos, las sombrillas para el sol. Uno por uno llamó a la gente. Familia inmediata aquí, primos del legado allá, descendientes directos al frente. A Raúl no lo llamaron. Se acercó de todos modos. «Yo era el ahijado de Ana», ofreció. El fotógrafo miró su portapapeles. «Nombre Raúl Montiel», dijo por reflejo, y luego hizo una mueca. «Perdón, Castillo», se corrigió. El fotógrafo parpadeó. «No veo ninguno de los 2 nombres en la lista», dijo, ya dándose la vuelta. Ese fue el momento. No, el silencio. No la exclusión. El portapapeles, la lista, la ausencia. Raúl retrocedió. Más tarde, cuando la foto de grupo se publicó en línea, hizo zoom cuadro por cuadro, buscando aunque fuera un atisbo de sí mismo en la multitud. Nada, ni siquiera el desenfoque de su manga. Esa noche inició sesión en el portal de su universidad.
Se había postulado para un programa de mentoría competitivo, una oportunidad que le habían animado a buscar desde su segundo año. Su mentor, el señor Ortiz, era un exmiembro de la Junta de Montiel Holdings, convertido en profesor que una vez llamó a Raúl un heredero natural del poder silencioso. Raúl hizo clic en el portal. La solicitud ahora decía retirada. Revisó su correo electrónico. Allí estaba. Asunto actualización del estado de la recomendación. Cuerpo. Estimado Raúl, después de revisar los recientes acontecimientos con respecto a su elegibilidad, he decidido rescindir mi recomendación para el programa de mentoría de liderazgo de Montiel. Le deseo todo lo mejor en sus futuros proyectos. Sin saludo, sin despedida, solo otra puerta que se cierra. No se lo dijo a su madre, no se lo dijo a nadie. Salió y se sentó en el porche de su nueva casa, en su perfecto vecindario, rodeado de casas llenas de gente que pensaba que un fideicomiso era solo un fondo y un apellido, solo una marca. El apellido Montiel, que una vez se había sentido como una jaula, ahora se cernía sobre él como una fortaleza. Había tirado la única contraseña que tenía para volver a entrar. Pensó que la libertad se sentiría como aire libre, pero se sentía como el exilio. Y cada eco de ese nombre en placas de bronce, en eventos de recaudación de fondos, en dedicatorias en eventos a los que una vez asistió, le recordaba que el legado no se hereda, se lleva, y él lo había dejado caer. Nadie se dio cuenta de que se había ido. Nadie le ofreció un asiento. La foto se enmarcaría, se colgaría en algún lugar de la finca a la que ya no podía entrar. Y él sería la nota al pie que nunca se escribió. Me encontró doblando mantas en el almacén de un refugio del centro en una tarde lluviosa de martes. Oí su voz antes de verlo, vacilante, forzada, como si estuviera ensayando la disculpa incluso mientras se desmoronaba en tiempo real. Papá, quiero decir, Roberto, no levanté la vista. No de inmediato quedaban 8 mantas de lana por clasificar, y las nuevas siempre sueltan pelusa. Hay que sacudirlas antes de doblarlas, o atascarán las secadoras. Cosas prácticas, cosas que te anclan a la tierra, más fáciles que cualquier guión emocional que estuviera a punto de leer. No sabía qué significaba todo esto, dijo. Aún así, no hablé. El único sonido en la habitación era el zumbido de la secadora industrial detrás de mí y el chirrido nervioso de sus zapatillas contra el suelo de vinilo. Pensé, exhaló. Pensé que era solo un apellido. Finalmente levanté la vista. Parecía mayor, no envejecido exactamente, solo hueco, como si una parte de él hubiera sido extraída silenciosamente y nunca rellenada. Pensaste mal, dije. Dio un paso adelante tratando de acortar la distancia como si eso importara ahora. No intentaba hacerte daño. Doblé la manta y la puse en la pila. Ese es el problema, Raúl. Nunca se trató de hacerme daño a mí. Pensaste que estabas eligiendo algo mejor. Miraste todo lo que construimos, todo el legado silencioso y aburrido, y pensaste, esto no importa. No en comparación con un hombre con un barco más bonito y dientes más llamativos. Su rostro enrojeció. ¿No es así? No. Pregunté finalmente girándome para mirarlo de frente. Te paraste en tu fiesta de cumpleaños y le dijiste al mundo que habías terminado de ser un Montiel. Levantaste una copa y brindaste por el nuevo marido de tu madre, como si yo fuera solo un sustituto temporal. Y luego lo firmaste legalmente. No como un niño, no como un menor de edad. Tenía 17 años. Tenías 17 años y 11 meses. Y el tribunal lo concedió porque vieron lo que yo vi. Un joven plenamente consciente de su elección. Tragó saliva. No sabía lo del fideicomiso, lo de la disposición 12C, lo que perdería. No preguntaste. Eso lo detuvo. No preguntaste, repetí, no preguntaste qué conllevaba el apellido, ni qué puertas abría, ni quién se vería afectado si lo dejabas. Estabas tan desesperado por pertenecer a otra cosa que nunca te detuviste a considerar de que te estabas alejando.
Parecía que quería gritar o llorar o ambas cosas. Intentaba pertenecer. Susurró. Solo quería sentirme elegido. Fuiste elegido el día que te llevé a urgencias con 40 grados de fiebre, y no me aparté de tu lado durante 36 horas. Dije. Fuiste elegido cada vez que dije no a las horas extras para poder ayudarte con los deberes. Fuiste elegido cuando puse tu nombre en ese fideicomiso, pero no pudiste verlo porque no era lo suficientemente ruidoso, no era lo suficientemente llamativo, no era nuevo. Lo siento, dijo. Asentí una vez, luego pasé a su lado caminando hacia el pasillo. Espera, extendió la mano. Me detuve sin darme la vuelta, solo dejando que las palabras cayeran donde debían. Hiciste tu elección, dije. El orgullo te cegó y tu madre te ayudó a afilar la cuchilla. Pensé que habría una forma de volver. No la hay. Silencio de nuevo, luego más suave. Entonces, eso es todo. Eso es todo. Me alejé lentamente, en silencio, sin ira, ni siquiera con dolor. Ya, solo finalidad. Detrás de mí no oí nada, ni pasos, ni súplicas. Solo el sonido de un niño, no de un hombre de pie. Solo en una habitación a la que ya no podía pertenecer. Había esperado que una puerta se entreabriera. En cambio, encontró un muro, y al otro lado, un legado que había seguido adelante sin él. El salón de baile estaba en silencio, respetuosamente, mientras las primeras notas del cuarteto de cuerda llenaban el espacio. Cortinas de terciopelo corridas, copas de cristal alineadas con perfecta simetría, retratos al óleo de fundadores pasados proyectando su silenciosa aprobación desde las paredes. Sin cámaras, sin prensa, solo linaje. Era la cena anual de la Fundación Montiel, un evento no publicitado, pero siempre recordado internamente. Cada año los descendientes se reunían para renovar, reflexionar, más recientemente, adaptarse. La invitación de este año tenía una nueva línea añadida en la parte inferior, en una sutil cursiva. Asistentes restringidos a titulares del apellido verificado. Eso solo había causado un revuelo. Algunos primos se habían casado con personas de fuera y habían conservado sus apellidos. Otros no. Un invitado había llegado a la puerta con una identificación con apellido compuesto y había sido rechazado cortés, firme e irrevocablemente. Dentro el aire vibraba, no con drama, sino con preservación. Se trataba menos de nostalgia y más de mantenimiento, de mantener el andamiaje de un legado centenario libre de podredumbre. La cena fue breve, sin largos brindis ni autocomplacencia, pero después del tercer plato se hizo el silencio. Una nueva pantalla descendió del techo, el sello de Montiel brillando suavemente en la tela. Desde el escenario, la presidenta de la fundación se puso de pie y se dirigió a la sala. Este año, la Junta se enorgullece de anunciar la creación de una nueva iniciativa, dijo. Una becara no solo el talento, sino la mayordomía. El legado no es solo lo que heredamos, es lo que estamos dispuestos a mantener. Tocó la pantalla detrás de ella. El texto apareció en una audaz fuente serif, la beca de mayordomía del legado, otorgada anualmente a un descendiente directo que lleve el apellido Montiel y que demuestre un compromiso excepcional con la historia de la comunidad y la responsabilidad generacional. No se permitían invitados aquí, pero se podía sentir la pausa, un sutil cambio de energía, un murmullo, gente mirando discretamente por la sala, revisando mentalmente los árboles genealógicos. Y entonces, Roberto se levantó sin florituras, sin drama, solo un silencioso levantarse de su asiento en la mesa más cercana al escenario. No fue al podio, simplemente se giró hacia la multitud y habló sin micrófono. No lo necesitaba. Algunas cosas se transmiten, dijo. Historias, hogares, tierras. Sus ojos recorrieron la sala. No por drama, no por efecto, sino por claridad. Algunas cosas, sin embargo, continuó. Las proteges porque el mundo no conoce su valor. Aún no. Y si no las proteges, desaparecen.
Miró a nadie y a todos a la vez. Eso es lo que es este apellido. No una marca, no un título, una responsabilidad. Asintió una vez y se volvió a sentar. No hubo aplausos de inmediato, solo quietud. Luego una sola palmada, luego dos, y luego la oleada. Ganada, silenciosa, completa. Raúl no estaba allí. Su nombre no estaba impreso en el programa. No fue mencionado en el resumen de fin de año, ni siquiera como un error a corregir. Para esa sala, para esa historia, ya no existía. Y afuera, en una ciudad que no sabía lo que acababa de ocurrir, un joven con un nuevo apellido estaba de pie frente a una puerta cerrada. Meses demasiado tarde para entender a lo que había renunciado. Pero adentro, adentro, el legado de Montiel avanzaba. No vengativo, no amargo, simplemente limpio, silencioso, y para siempre fuera de su alcance. Amén.